Por eso es que no importa si es pasivo o activo, es que al final la Biblia es muy clara. La Biblia sí especifica el acto homosexual pasivo o activo, sí especifica. Pero sigue diciendo que ambos son pecado grave. Al final lo que interesa es que la persona sepa que eso a Jehová le ofende de manera muy seria. Y que la relación de amistad que la persona tiene con Jehová se ve dañada. Eso es lo que cuenta para Jehová. ¿Por qué se ve dañada? Porque a la persona le hace daño. Jehová quiere lo mejor para nosotros, y esos actos, se quiera o no se quiera reconocer, son dañinos para el ser humano. Habrá quienes no lo quieran entender. Bueno, ante la verdad bíblica, la palabra de Dios es muy clara, no hay nada contra ella. Siguiente pecado grave, espiritismo. Cualquier actividad relacionada con el ocultismo y el contacto con el mundo espiritual demoníaco. ¿Quiere decir que si tú entablas contacto con el mundo espiritual angelical de los que adoran a Jehová, eso no es espiritismo? Cuidado con eso. En realidad la Biblia es muy clara. No debemos de tener contacto con ningún ser espiritual. Sea demonio o ángel. No debemos. Porque la Biblia en Filipenses, creo recordar, o Colosenses, una de esas dos cartas de Pablo, precisamente habla de la adoración de ángeles. Ya en el siglo I había quienes adoraban a los ángeles. Los espíritus no han sido creados para interactuar con el ser humano con una familiaridad como si lo hacemos entre ser humano a ser humano. No, entre los seres humanos somos de nuestra misma especie, interactuamos, somos nosotros mismos. Pero los espíritus solo pueden interactuar entre ellos mismos y con Papá Jehová, nadie más. El contacto entre ser humano y espíritu es pecado grave. Acá el texto constitucional especifica contacto con el mundo espiritual demoníaco porque es lo más habitual. Y porque al final la persona que se quiere contactar supuestamente con los ángeles, con quien termina contactando es con demonios. ¿Por qué razón? Porque los ángeles, según la Biblia, jamás contactan con el ser humano a no ser que Jehová dé la orden explícita para ello. Y entonces cuando los ángeles se contactan con el ser humano, lo suelen hacer de manera directa, como lo hicieron a los profetas del Antiguo Testamento, o incluso a los apóstoles del siglo I. Es decir, era un contacto directo. No era mediante fenómenos sobrenaturales, a veces inexplicables o difíciles de entender, misteriosos. No, era un contacto absolutamente directo. Como el de tú a tú, entre una persona y otra. Pero es cuando Jehová da la orden a un ángel que le obedece que lo haga. Si Jehová no da la orden, el ángel no va a hablar contigo si tú lo invoques. Entonces quien se te va a acercar es un demonio. Por eso es que aquí el texto constitucional dice contacto con el mundo espiritual demoníaco, porque al fin y al cabo el contacto con el mundo espiritual solamente te lleva a lo demoníaco. Cuando desde esta casa hemos dicho que el jefe de Estado tiene un contacto con el mundo espiritual, nos referimos a Jehová y a los ángeles. Y los ángeles contactan con quien habla cuando Jehová lo autoriza y de la manera en que Jehová lo autoriza. Y no soy yo el que les pide a ellos el contacto, sino que ellos vienen y contactan con quien habla. Y mientras quien habla no transgreda la más mínima letra de la Biblia, estamos seguros de que es un ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová jamás va a ir contra la Escritura. Por eso es que Pablo en una de sus cartas dijo: o si un ángel del cielo les hablara algo que va más allá de las buenas nuevas que ustedes recibieron. Claro, esos son demonios. Por eso cuando escuchamos voces extrañas que quieren hablarnos de cosas contrarias a la Escritura, sabemos que es un agente de Satanás, es un demonio, rechazado. Pero cuando Jehová manda a sus ángeles, siempre es conforme a la Biblia. En realidad no debemos de tener ningún tipo de actividad que implique que desde nuestra iniciativa tomemos contacto con el mundo espiritual. No debemos de hacerlo. Los demonios evidentemente que no, porque son enemigos de Jehová, están en contra de Jehová y de nosotros, pero tampoco con los ángeles, porque solo cuando Jehová lo autoriza es cuando los ángeles contactan con el esclavo nombrado, con los ungidos, porque sobre nosotros irradia la luz maravillosa, como dijo el apóstol Pedro. Siguiente pecado grave: no abstenerse de la sangre, ingerir sangre o productos alimenticios que la contengan. El uso de la sangre para asuntos médicos es cuestión de conciencia, decisión personal que no implica pecado grave. Bueno, la Biblia es muy clara: absténganse de la sangre. Entonces, cuando uno analiza toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, evidentemente cualquier persona llega a la inequívoca conclusión de que la Biblia eminentemente se está refiriendo a la ingesta de sangre como si fuese un alimento. Porque además en esas épocas antiguas la sangre no se usaba nada más que para ingerirla como alimento. No había realmente una práctica masiva de uso de la sangre para asunto medicinal, no existía eso. Eso ya es algo que se da prácticamente en el siglo XX. Entonces, la Biblia cuando dice absténganse de sangre, de manera eminente, de manera principal, se está refiriendo a no consumir sangre como si fuera alimento, o tampoco consumir ningún producto alimenticio que la contenga. Ahora,
¿Se puede referir a la cuestión médica? En principio sí, porque si es absténganse de sangre es que te tienes que abstener de la sangre, no debes de consumir sangre ni como alimento ni para transfundírtela. Solo así se puede entender absténganse de sangre. Sin embargo, como la Biblia en la cuestión médica no especifica, y sobre ello puede conllevar un riesgo para la vida, la Congregación Cristiana Teócrata de manera sabia mantiene neutralidad y lo deja a decisión de cada persona. Es cuestión de conciencia. No decimos que lo hagas, pero tampoco lo prohibimos. Que cada quien tome su decisión y conforme a su decisión responda por ello ante Jehová. La Biblia en Romanos capítulo 2 deja muy claro que el cristiano tiene que ser responsable de lo que decida bajo su conciencia. Siguiente pecado grave. Continua falta de respeto a las cosas sagradas de la adoración a Dios. Bueno, la persona que habla con desprecio de la Biblia, de sus enseñanzas y doctrinas, y de la congregación como una institución divina, le está faltando el respeto a lo que es sagrado, y eso es un pecado grave. Ahora, hay que tener cuidado con esto, hay que saber separar una cosa de la otra. Una cosa es dudar de la Biblia porque no se comprenden ciertas cosas, porque a veces contienen enseñanzas que están enmarcadas en un contexto histórico muy distinto al de nuestros tiempos, y a veces cuesta poder entenderlo o incluso aceptarlo, eso es normal. Pero de lo que constituye un pecado grave es hablar con desprecio de la Biblia, es decir, atacarla, faltarle el respeto, humillándola, ridiculizando sus enseñanzas. Es decir, hay una acción de estar en contra de la Biblia, de hablar con desprecio. No llega al grado de apostasía, porque como veremos más adelante, apostasía ya implica hablar o actuar contra la Biblia. Es decir, el apóstata lo que hace es que con la Biblia ya va en contra de ella, de manera ya total y absoluta. Ya no es que haya algo que no lo entienda, que dude, que le parezca ridículo. No, ya va en contra totalmente de ella. Eso es apostasía. Pero la persona que, aunque no vaya en contra de la Biblia, pero sí ridiculiza sus enseñanzas, se burla de ellas, pone, por ejemplo, los escritores de la Biblia como personas ignorantes, incultas, etc., eso es hablar con desprecio de la Biblia. Y eso es pecado grave porque es falta de respeto a lo que es sagrado. Hay un texto de Apocalipsis que deja muy claro que Jehová no quiere a quienes tratan con falta de respeto las cosas sagradas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si tú no entiendes una parte de la Biblia, eso no es pecado. Necesitamos estudiarlo más, comprender el punto de vista de la Biblia, etc. Si hay algunas cosas que te parecen una barbaridad, no es pecado grave, puede ser considerado pecado leve o moderado. Sigue siendo pecado, porque la Biblia no autoriza ir en contra de ella de ninguna manera, sea en menor o mayor grado. La Biblia no autoriza ir en contra de ella. Entonces, si tú ridiculizas, tú te burlas, estás hablando con desprecio, eso sí es un pecado grave. Pero si no lo llegas a entender, o te parece exagerado, te parece que es inadmisible, que es una barbaridad, puede ser un pecado leve o moderado. No es grave, porque no lo estás entendiendo, no lo estás aceptando, y te cuesta. Bueno, es un pecado leve o moderado, no es grave, porque no le estás faltando el respeto. Pero ya falta de respeto es cuando ya lo desprecias, cuando te burlas, ridiculizas sus enseñanzas, cuando ya hay una actitud maliciosa. Eso es falta de respeto a las cosas sagradas, hablar con desprecio de la Biblia, de sus enseñanzas y doctrinas. La persona que, por ejemplo, ridiculiza la doctrina de 1914, bueno, si la ridiculiza, se burla de ella, la descalifica como una tontería, como algo enrevesado, etc., eso es un pecado grave de falta de respeto a la Biblia. Pero no llega a apostasía. Apostasía sería que dijera la persona, no, eso es mentira. La Biblia no enseña 1914. Eso es un pecado grave de apostasía. Porque habiendo la prueba más que irrefutable, e ir directamente en contra de eso, eso es apostasía. Siguiente. Hablar con desprecio de la congregación como institución divina. Eso también es un pecado grave. ¿Por qué? Porque tú estás a algo que es sagrado, que es la institución religiosa que Dios ha establecido, por eso es una institución divina, a la congregación. Es decir, al grupo de fieles que Dios ha unido con su Espíritu Santo para que le adoren. Hablar con falta de respeto de esa institución es un pecado grave. Y es que es de lógica, porque si tú eres un cristiano teócrata, tú eres parte de la congregación, es porque tú quieres estar allí. Entonces no tendría sentido que hables con desprecio de algo al que tú perteneces. Entonces es un pecado grave. Algunos testigos de Jehová dirán, ven, ahí está el por qué ustedes cometen pecado grave cuando hablan mal de los testigos de Jehová, porque hablan con falta de respeto a lo que es sagrado. Pues se equivocan. ¿Y saben por qué se equivocan? Porque si estamos hablando de que tú hablas de manera negativa
por algo que hay indiferencia o corrupción espiritual porque se desobedece a la Biblia a propósito, denunciar eso no es faltar el respeto a lo que es sagrado. Al contrario, es defender lo que es sagrado frente a la indolencia y a la corrupción de desobedecerlo, como ustedes, testigos de Jehová, en muchas ocasiones hacen. Entonces, que uno hable de manera negativa de la congregación porque algunos de sus miembros se corrompen y no obedecen la Biblia contra alguno de vuestros líderes, eso no es faltar el respeto a lo que es sagrado, eso al contrario es defender las normas de Jehová. Eso es como hizo Fineás con el israelita y la madianita, que querían cometer inmoralidad sexual en el campamento santo de Jehová del antiguo Israel. Hacer eso sí es pecado grave. Hacer eso sí es pecado grave. El de entrar en el campamento de Jehová y cometer inmoralidad sexual, fornicar. ¿Y qué hizo Fineás? Defendió la adoración a Jehová, defendió lo que era sagrado, y Jehová lo apoyó a Fineás. Entonces es igual, nosotros cuando hablamos lo que está mal dentro de los testigos de Jehová, no es falta el respeto a lo que es sagrado, es al contrario, es defender las normas de Jehová. Ahora, lo que sí está mal es hablar mal de la congregación cuando lo está haciendo bien. O sea, si lo está haciendo bien y encima hablas mal, eso es falta el respeto a lo que es sagrado. O sea, hay que tener las cosas muy claras, ¿no? También dice, conversar de asuntos espirituales con quienes están expulsados. Evidentemente, una persona que recibió acción judicial por un pecado grave no se arrepintió, es una persona que no quiere agradar a Jehová, por lo menos al momento en que se le expulsó. Mientras esté en esa condición, no se le puede tener trato espiritual, porque lo manda la Biblia. No se le puede tener trato espiritual. Entonces, al no tenerle trato espiritual, no puedes conversar de asuntos espirituales con quienes están expulsados, porque esa persona ya rompió su relación con Jehová, rompió su relación con la congregación, porque no se arrepintió y está fuera. Claro, evidentemente todo esto se sostiene sobre una base, y es que los ancianos han juzgado bien. Sabemos que los testigos de Jehová muchas veces los juicios no son correctos, por eso es que ellos contemplan la posibilidad de apelación, porque son conscientes de que a veces los ancianos no juzgan bien, pero como sabemos, la apelación a los testigos de Jehová es una farsa, porque la inmensa mayoría de las veces el comité de apelación lo que hace es confirmar lo que el comité judicial o comité de ancianos hace, ¿no? O decide, porque ellos no se van a poner en contra ancianos unos con otros. Ellos son muy resentidos para eso. Entonces ellos se guardan eso y prefieren darle la razón y no meterse en líos ajenos. O sea, al final está desvirtuado, pierde su propósito los comités de apelación en los testigos de Jehová. Pero nosotros los cristianos teócratas no tenemos comité de apelación. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia, para comenzar. Y segundo, porque se debe de tener una acción judicial justa y conforme a la Biblia. Y mayor garante de ello es el esclavo nombrado, que tiene que garantizar que la acción judicial sea conforme a la Biblia. Por eso es que Jehová, el orden que está poniendo desde 2014 hacia adelante, el orden teocrático que él está poniendo es el siguiente. Él ya no usa una organización religiosa para organizar congregaciones. Él usa individualmente a cristianos ungidos que los motiva con su Espíritu Santo, como es en mi caso, para dirigir una congregación local y garantizar mediante su supervisión que las cosas se hagan como Jehová quiere. Y así los ungidos estamos asumiendo mayores responsabilidades que en tiempos pasados. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una historia del cristianismo en el que hemos tenido una suficiente madurez espiritual como para asumir mayores responsabilidades, entre ellas, vuelvo a repetir, el de que cada cristiano ungido, varón bautizado, bueno, evidentemente para ser ungido tienes que haber sido bautizado, evidentemente, motivados por el Espíritu de Jehová, organicemos congregaciones locales que a nivel individual podamos supervisar y nos aseguremos de que las cosas se hagan como Jehová quiere. Ese es el orden que Jehová está haciendo desde 2014 hasta la fecha presente. Por eso no tengo la más mínima duda de que hay cristianos ungidos en otros lugares de la tierra que Jehová también los está motivando, igual que a quien habla. Con su Espíritu Santo los motiva a crear congregaciones cristianas, a mostrar lealtad a la Biblia y asegurarse de que en la congregación las cosas se hacen como Jehová quiere. Y dar instrucción espiritual basada únicamente en la Biblia. Sé que hay ungidos en otros lugares del mundo que lo hacen. Entonces, ese es el orden que Jehová está usando ahora. En cuanto a la falta de respeto a las cosas sagradas, decía aquí el párrafo, y está subrayado, hablar negativamente de la congregación en referencia a alguno de sus miembros involucrados en transgredir las leyes del César no constituye falta de respeto a las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. Las autoridades del Estado, sea que vivamos en cualquier país de Europa o de América o de cualquier lugar del mundo, las autoridades superiores Dios las ha puesto ahí en una posición relativa, según Romanos capítulo 13, así dice la Biblia. Entonces, tenemos que obedecer las leyes siempre y cuando no vayan en contra de la Biblia. Entonces, si vemos como cristianos teócratas que alguien de nuestra congregación, bueno, si está desobedeciendo la ley del César, porque está siendo más leal a la Biblia, por ejemplo, el César te dice, la autoridad superior te dice, prohibido predicar, pero tú sales a predicar, la Biblia lo manda, entonces
está desobedeciendo a la autoridad, pero es que tiene que ser obediente a la Biblia. No lo vas a criticar, evidentemente. Pero la Biblia dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y ves a un hermano que está violentando los derechos humanos más fundamentales de la persona. Y la humilla, la tortura psicológicamente, la agrede verbalmente, la humilla en un comité judicial, comité de ancianos, como hace los testigos de Jehová. Evidentemente esas prácticas que se han hecho durante tanto tiempo los testigos de Jehová es una violación a la ley del César. Criticar eso no es faltar el respeto a lo que es sagrado. Entonces entendamos el punto. Cuando alguien de nuestra congregación está desobedeciendo una ley de la autoridad, del César, y eso no viola ningún principio bíblico, y está desobedeciendo a la autoridad del César, que tú lo critiques, que tú señales esa falta, eso no es faltar el respeto a lo que es sagrado, al contrario, es una muestra de amor, porque de esa manera puedes ayudar a la persona a que se dé cuenta que tiene que obedecer a las autoridades. Pero ya sabemos que los testigos de Jehová no. Los testigos de Jehová, cualquier cosa negativa para ellos es faltar el respeto a lo que es sagrado. O sea que para ellos lo que hizo Fineás era faltar el respeto a lo que es sagrado, porque hizo algo negativo, atacó a un hermano en la fe, no le hizo una corrección para ayudar, no, lo atravesó con la lanza. Entonces ellos están desvirtuados absolutamente de lo que es la manera de pensar de Jehová. Pero nosotros, como aquí demuestra nuestro texto constitucional, lo tenemos todo muy claro. Siguiente pecado grave: mentir, tener la costumbre de hablar cosas falsas con el fin deliberado de engañar. Aquí hay que tener cuidado. Está la mentira, que de manera inconsciente se dice que, oye, a veces uno cree haber dicho algo, pero el paso del tiempo te hace olvidar los detalles y llegas a decir lo contrario, tiempo después has mentido. Pero hay que diferenciar entre una mentira, como si fuera un pecado leve, moderado, porque no se dio cuenta, no lo hizo adrede, no fue el acto deliberado de engañar, y otra cosa es de la mentira como pecado grave. Tienes el propósito deliberado de engañar. Esa costumbre de hablar cosas falsas para engañar, eso es pecado grave. La persona que da una mentira adrede para engañar una sola vez es pecado grave, acción judicial. Pero es que, hermano, aquí dice el texto, tener la costumbre de hablar cosas falsas, tener la costumbre. Claro, porque evidentemente cuando tú mientes, normalmente una primera mentira suele pasar desapercibida. No siempre una persona que tiene la costumbre de decir la verdad, en un momento dado decide dar una mentira para engañar deliberadamente, suele pasar desapercibida. Casi que la persona que escucha la mentira ni se da cuenta. Entonces, se podría decir que el pecado es prácticamente imperceptible. No se le podría catalogar de pecado grave. Pero llega a ser grave cuando a base de mentir lo que estás tratando es de engañar. Es decir, lo repites. Pero es que, hermano, usted acaba de decir en el vídeo que un solo acto ya es constitutivo de pecado grave. Y es cierto. Pero es que entonces el pecado sería incompleto. Es decir, para que el pecado de mentira sea un pecado consumado, tiene que crear en el receptor en el que escucha la mentira, tiene que crear el efecto de sentirse engañado. Porque si no se siente, o sea, si la persona no llega a ser engañada, no se da cuenta o capta inmediatamente la mentira, el pecado grave no se ha consumado plenamente. Por eso es que, como dice aquí la definición, para que sea mentira como pecado grave, un pecado ya consumado, tienes que tener esa costumbre con el propósito de engañar, con el fin deliberado de engañar. Si lo que estás diciendo, así sea una sola vez, lo dices para engañar y la persona efectivamente es engañada, así sea un solo acto, eso es mentira, eso es un pecado grave que requiere acción judicial. Pero si, tratando de mentir, inmediatamente la persona se da cuenta, el pecado no se ha consumado. Esa es la diferencia. Siguiente mentira: ocuparse en cosas repugnantes. Hay cosas que la Biblia considera repugnantes. La Biblia es muy clara, pero es algo repugnante, es decir, es algo que realmente la Biblia deja muy claro que es algo asqueroso, ¿no? Como por ejemplo, la fornicación espiritual. Jehová habla muy claramente que la fornicación espiritual, que está muy íntimamente relacionada con la apostasía, es algo repugnante ante Jehová, pero también implica otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algo repugnante también es mantener la suciedad. Es una persona que no mantiene una higiene, una limpieza, como hemos visto antes. O también expresarse verbalmente con palabrotas, groserías, lisuras. Es decir, una persona que tiene un lenguaje sucio, eso es algo repugnante. Ese tipo de lenguaje que todos en algún momento, en un momento de exabrupto, lo hemos cometido. Y es pecado grave, ojo. Pero entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que si un miembro de nuestra congregación dice en un momento puntual una palabra malsonante, ¿ya directamente es acción judicial? La respuesta es sí. Un solo acto es un pecado. Acción judicial. No es porque sea más duro, sino porque la Biblia nos lo ordena, que así tenemos que ser. Una grosería, igual. Una palabra grosera, pues requiere acción judicial. Ah, pero hermano, es que es muy severo. Es que así es con Jehová. Cuando uno lee la Biblia, lee la ley de Moisés, Jehová era así de estricto. Cualquier mínimo fallo en los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo o en el templo les podía costar la vida. Estamos hablando con un Dios santo, un ser espiritual glorioso, que nos ha creado de manera perfecta
y quiere volver a darnos perfección, pero para darnos perfección tenemos que ir acostumbrándonos qué implica la perfección, y entre ello está no practicar pecado grave. Palabras obscenas, términos semejantes, son cosas repugnantes. Una persona que tiene un lenguaje asqueroso, porque habla groserías, habla palabras obscenas, palabras malsonantes, palabras de connotación sexual, palabras que ofenden la memoria de los difuntos. Hay muchos términos así que son realmente asquerosos. Eso es un pecado grave. Siguiente pecado grave, apostasía. Aquí es muy clara la definición. Ya incluso en vídeos anteriores hemos publicado en este canal lo que este pecado tan grave implica, ¿no? Hablar y actuar contra la Biblia. O hablar o actuar. No importa si hablas o actúas. No importa si es tu expresión verbal o tus acciones. Todo lo que sea que vaya contra la Biblia, porque tu intencionalidad clara, manifiesta, es oponerte con descaro a ella, a sus enseñanzas, a sus doctrinas, niegas que diga la verdad y niegas que es inspirada por Dios, eso es un pecado grave de apostasía. Y no solamente la Biblia como tal, como concepto, ¿no? La Biblia en sí, no, sino todo lo que contiene. Es decir, hablar de cualquier relato bíblico. Imagínense, por ejemplo, el relato de Noé. ¿Cuántas personas en el mundo han difamado ese relato? Lo han calumniado, han dicho barbaridades. Esos son apóstatas. ¿Cuántos del mundo científico, de esa comunidad, hablan en contra del relato bíblico de Adán y Eva? Han apostatado, pecado grave. Cuando tú, cualquier cosa que diga la Biblia, hablas contra ella, negando que es verdad lo que dice, negando que es un libro inspirado por Dios, niegas sus enseñanzas, vas en contra de sus doctrinas, cualquier tipo de acción de esa naturaleza es apostasía. Porque estás hablando contra la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es las palabras que salieron de la boca de Dios, de papá Jehová. Eso es un pecado tan grave como el que hizo Satanás de rebelarse contra Dios. Y por eso Satanás está condenado a la destrucción eterna. Entonces la apostasía en principio implica eso. Ahora los testigos de Jehová han prostituido esa palabra, porque para ellos apostasía es el que habla negativamente de su organización. Porque claro, ellos ya creen que ellos tienen el mismo lugar que la Biblia. Aunque tú seas pueblo de Dios, tú no te puedes poner al mismo nivel que la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Tú puedes ser pueblo de Dios, sí, siempre y cuando tú obedezcas la Biblia, porque es lo que sale de la boca de Jehová, la Biblia. Pero si tú te quieres poner al mismo lugar que la Biblia, cuando la Biblia ocupa el lugar más alto de todos, bueno, ahí tenemos un grave problema. Ahí tenemos un problema, pues, de lo que hablamos, ¿no? De idolatría, de que quieres que se te adore, quieres ocupar el lugar de la Biblia. Por eso que los testigos de Jehová, reiteradamente, de manera tan asquerosa, dicen: presta atención a lo que dice la Biblia y a lo que dice la organización. Y todavía la pone la organización de Jehová. Hacen a Jehová responsable de todo lo que hace la organización. Y yo digo, cuando la organización actúa contra la Biblia, cuando la organización ha enseñado entendimientos contrarios a la Biblia, que luego ellos mismos han tenido que rectificar, eso que también es culpa de Jehová, porque es la organización de Jehová. O sea, hay una serie de conceptos extremadamente peligrosos. Entonces, es una cosa muy delicada, muy, muy delicada. Eso es algo muy delicado que hay que tener en cuenta. Los testigos de Jehová, como realmente están desaprobados por Jehová, porque se evidencia, realmente están en una deriva de oscuridad espiritual muy peligrosa. Y bueno, el resultado de ello es la disidencia cada vez más grande y más numerosa que tienen, ¿no? Ahora, con los últimos cambios en su organización, han tratado de atraer a algunos que están expulsados, que están fuera de su organización, para que vuelvan, porque tratan de que esa amalgama de decenas de miles de exmiembros no siga engordando más, porque evidentemente en algún momento puede ser una amenaza existencial a la agrupación religiosa, porque puede desbancarla, puede destronarla, puede inclinarse la balanza en contra de la organización. Entonces hay ahora mismo una política, si queremos decirlo de esa manera, a nivel de organización Testigos de Jehová, de tratar de recuperar ese capital humano de exmiembros para que la disidencia no sea tan numerosa. Porque al final la organización, en esa deriva espiritual en la que se encuentra, de los Testigos de Jehová, esa debacle espiritual tan grande que tiene, es por haber destronado a la Biblia del lugar que le corresponde. Porque la Biblia debe de ocupar el primer lugar en el orden religioso. En el orden religioso, en el orden teocrático, la Biblia es lo primero. Eso debió de haber quedado claro desde el principio de los tiempos. Desde los tiempos apostólicos, diría yo, hace 2000 años atrás. Es con la gran ramera babilónica cuando la institución religiosa quiere ponerse por encima de la Biblia. Por eso es que llega a cometer los pecados graves que comete, porque cree que ya es la autoridad. Pero la autoridad es la Biblia. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que la organización ha llegado al punto, Testigos de Jehová, que hoy día ellos están al mismo nivel que la Biblia, desde su punto de vista, ¿no? Ellos dicen que
uno tiene que prestar atención, obedecer lo que dice la Biblia y lo que dice la organización de Jehová, según ellos, porque ellos dicen que es su organización de Jehová, pero la organización de Jehová son ellos, el liderazgo. Entonces, al poner ambas cosas al mismo nivel, a quien integra ese liderazgo le da un aire de superioridad, de abuso de poder, de impunidad, de cinismo, que por eso provoca el daño que provoca. Y no les importa, es lo más grave de todo. No les importa porque, mire, todos nos equivocamos como seres humanos. Si hicieron eso en el pasado y luego se dan cuenta que han hecho mal y rectifican, tienen derecho a que se les perdone. Pero el punto está en que la disidencia de exmiembros crece precisamente por la actitud insolente, desafiante, soberbia que ellos tienen, los testigos de Jehová, sobre todo su liderazgo, de que no, ellos no se equivocan, ellos están en sus 13 y bien puestos tercamente en sus 13, ellos nunca se equivocan, ellos siempre están bien. Y entonces ya resulta que el que se sale, sufrido por sus abusos, bueno, ese es un resentido, a ese le insultan, lo aíslan, lo calumnian, lo tildan de apóstata, en fin, le ponen todo, los agravios. Ellos no reconocen sus errores. Y cuando los reconocen, ellos deciden cuándo cambiar, cómo y de qué manera cambiar. O sea, ¿quién los controla a ellos? Bueno fuera que lo controlara la Biblia. Porque ellos dirán, no, es que los disidentes queréis ustedes controlarnos a nosotros. No, por lo menos quien habla no es el deseo de controlar la organización de testigos de Jehová, sino que sea la Biblia la que los controle a ellos, para poder confiar en ellos. Pero como ellos han demostrado por tantísimos años que ellos no quieren cambiar, a menos que su soberana voluntad se les antoje, pues para eso mejor la Biblia, que es la que en realidad siempre debe de ser objeto de nuestra obediencia. Entonces en los testigos de Jehová, organización testigos de Jehová y Biblia tienen el mismo nivel de autoridad. Luego es verdad que a nivel individual cada testigo de Jehová lo aplica como le da la gana. Algunos son más fanáticos y obedecen ciegamente al liderazgo, otros son más cautos y lo examinan con la Biblia y otros simplemente hacen lo que quieren. Hay de todo, es cierto, pero es que ninguna de esas opciones es correcta. Porque la única opción correcta para un cristiano verdadero es someterte a la Biblia, porque es la palabra de Dios. ¿En qué momento han perdido ese rumbo que debía de haber sido claro desde el principio? ¿Dónde encontramos las enseñanzas de Jehová y de Jesús? ¿Dónde encontramos la promesa de vida eterna? ¿Dónde encontramos las bendiciones y los buenos consejos de Jehová y de Jesús? En la Biblia. Ni que yo estuviera aquí hablando de una herejía, estoy hablando de algo que es absolutamente lógico y correcto. Pero sin embargo ese liderazgo corrompido de testigos de Jehová dice que yo soy loco. Hay otros canales de YouTube que yo por supuesto espío y me tildan de loco, de sectario, de apóstata, de todos los insultos que ellos quieran. Pero yo estoy feliz de ser objeto de su escarnio por causa del nombre de Cristo. Que Babilonia la Grande me agreda es un honor que de verdad no merezco y le doy gracias a Jehová. Me apena su actitud de ellos, pero yo sé que mientras me mantenga en los linderos del camino de la Biblia, voy por buen lugar. Entonces si tú te pones al mismo lugar que la Biblia, estás apostatando, porque la Biblia ella misma dice que ella es la única y máxima autoridad, lo dice la propia Biblia. La Biblia dice que ella es la única y máxima autoridad. En Tito capítulo 1 se dice que el superintendente tiene que adherirse firmemente a la fiel palabra. Que toda escritura, dice en Timoteo, es inspirada por Dios. Entonces la Biblia ocupó el primer puesto, evidentemente. Y luego también apostasía, según dice aquí nuestro texto constitucional, implica realizar acciones que tengan como objetivo destruir la congregación cristiana teócrata. Si tú llevas a cabo acciones que tienen como propósito destruir, desintegrar, deshacer, desunir a la congregación cristiana teócrata, eso es apostasía. ¿Por qué? Porque ya vas un paso más allá de simplemente faltar el respeto a la cosa sagrada, que en este caso es la congregación. Vimos anteriormente que la congregación cristiana teócrata es una institución divina, y si tú hablas con desprecio de ella, estás faltando el respeto a la cosa sagrada de Dios. Eso es un pecado grave. Pero si tú no solamente hablas con desprecio, sino que ya vas a tratar de destruirla, eso es apostasía. Es precisamente lo que hace el liderazgo de los testigos de Jehová. Nos espía, nos vigila, trata de ver nuestros movimientos. ¿Por qué? Porque su intención es destruir nuestra congregación, romper nuestra unidad, deshacerla. Porque démonos cuenta de que ellos van a morir con su pensamiento de que ellos son el pueblo de Dios y eso jamás va a cambiar. Para ellos es inconcebible pensar que ellos pueden dejar de ser pueblo de Dios, no importa cómo se comporten. A pesar de todos los escándalos de corrupción que los rodea, de todos los abusos que han hecho, no les importa.
A ellos les interesan sus intereses, de decir somos pueblo de Dios, para así someter a más y más personas a su religión corrupta. Y digo que es corrupta porque cometen abusos. Corrupta en sentido espiritual. Hay la parte de presuntos delitos que se encarguen los jueces y fiscales de este mundo. Entonces ellos no conciben nunca la posibilidad de que Jehová no los use, a pesar de sus desmanes y de sus abusos. Entonces en esa creencia ellos están dispuestos a atacar cualquier cosa que amenace su omnímodo poder, su todopoderoso poder de querer controlarlo todo, y por eso se creen con el derecho de tratar de desintegrar a nuestra congregación cristiana teócrata. Tenemos que tener cuidado porque esos son apóstatas. Porque si nuestra congregación existe es precisamente porque Jehová y Jesús así lo quieren. Si no lo quisieran, Jehová usaría otros medios que no fuera Babilonia la Grande para deshacerlo. En este caso usaría la bestia salvaje, porque Jehová siempre ha usado a la bestia salvaje para disciplinar a su pueblo. Siempre lo hizo en el antiguo Israel. Usó a los asirios, a los babilonios y a los romanos para disciplinar a su pueblo. O sea, Jehová siempre usó a la bestia salvaje para disciplinar a su pueblo y para corregirlo cuando era necesario. Hoy día sería igual. Hoy día Jehová usaría a la bestia salvaje, a la autoridad política, para poder desintegrar nuestra congregación, si es que Jehová sí lo decide. Pero no usaría a los testigos de Jehová, que son una entidad religiosa, para hacerlo. Porque Jehová nunca se ha valido de una entidad religiosa para hacer eso. Claro, ellos se creen en el pueblo de Dios. ¿Cuándo Jehová ha usado su pueblo para destruir a Babilonia la Grande? Si es que nosotros fuéramos Babilonia la Grande. Lo digo desde su lógica. Ellos piensan que nosotros somos Babilonia, que nosotros estamos en la oscuridad. Entonces, ¿cuándo ha usado Jehová a su pueblo para desintegrar a Babilonia la Grande? Cuando la propia Biblia dice que es la bestia salvaje la que destruye a Babilonia la Grande. O sea, ellos mismos se tratan de arrogar prerrogativas que la Biblia no les da. Ellos quieren destruir nuestra congregación, deshacerla, cuando la Biblia no les da ese permiso. Porque en todo caso lo haría el Estado, las autoridades superiores del país en el que vivamos. Son apóstatas. Van en contra de la Biblia. Todo lo que vaya en contra de la Biblia es apostasía. Negarse a desempeñar una actividad económico-laboral que le permita sostenerse y pagar impuestos al Estado. 1 Timoteo 5:8 es muy claro. Ahí dice que la persona que no quiere trabajar y no quiere proveer para los que son suyos es peor que quien no tiene fe. Así que la Biblia es muy clara. Un cristiano teócrata tiene que trabajar y mantener a su familia, porque si no lo hace, es peor que el que no cree en Jehová y en Jesús. Es peor, es decir, es un pecado grave. La persona tiene que trabajar. Por eso es que nosotros, con todo derecho, decimos que quien quiera ser miembro de nuestra congregación, antes que el esclavo nombrado lo invite, la persona ya tiene que tener una actividad económica con la cual sostenerse. Tiene que ser una persona autosuficiente. ¿Por qué? Porque así 1 Timoteo 5:8 lo manda. Pero algunos apóstatas dicen, es que tú lo que buscas es gente que tenga trabajo, para que tenga dinero, para que te puedas enriquecer a costa de ellos. No, señor. Ni este esclavo nombrado que habla, ni esta casa teocrática, en ningún momento desea, ni tiene ningún tipo de intención de usar a los miembros de nuestra congregación para enriquecernos a costa de ellos. Jamás. Ni ha sido ni será nunca. Jamás. Esa es la intención. Porque eso lo hará la Babilonia la Grande, las religiones falsas. Pero nosotros somos cristianos teócratas. Somos leales hasta la muerte a la Biblia. Y en esa lealtad, lo que dice 1 Timoteo 5:8. El que no trabaja y no provee para los que son suyos es peor que el que no tiene fe. Por eso es que consideramos que es necesario que el que forme parte de nuestra congregación tiene que tener un trabajo propio. Pero ¿cuántos hay los testigos de Jehová que... bueno, pues si no trabajas, pues dedícate más a predicar? ¿En qué momento la Biblia dice que solo te puedes dedicar a predicar y no trabajar? Cuando 1 Timoteo 5:8 dice que si tú no provees para tu casa es peor que el que no tiene fe. ¿Y cómo en esa condición vas a salir a predicar? Es una corrupción espiritual de tantas que tienen los testigos de Jehová. La Biblia es muy clara. Por eso es que nuestra congregación, para que tú puedas formar parte de nuestra congregación, tú tienes que ya tener una actividad económico-laboral que te permita sostenerte, que tú puedas ser autosuficiente. Aquí no hablamos de que tú tengas un trabajo donde ganes mucho dinero o poco dinero, sino con que seas autosuficiente, está bien. Si tú teniendo familia la logras mantener, está bien, porque eso es lo que pide la Biblia. Y evidentemente si dejas de cumplir ese objetivo, porque realmente no tienes la voluntad de hacerlo, pues simplemente no puedes formar parte de nuestra congregación. Puedes quedarte como simpatizante, pero no como miembro, hasta que vuelvas a reunir el requisito. Claro, nosotros tenemos esos dos grupos, congregación y simpatizantes. ¿Por qué? Porque la congregación ya implica requisitos mucho más elevados. Y quienes no lo puedan cumplir, pues quedan como simpatizantes. ¿Quiere decir eso que a los simpatizantes se les permite cometer pecados graves? Buena pregunta.
Los simpatizantes no deben de cometer pecado grave, al igual que los miembros de nuestra congregación. Ninguno en realidad debe de cometerlo. Pero solo a los miembros de nuestra congregación se les da acción judicial, solo a ellos. ¿Por qué? Porque ya han adquirido el compromiso de formar parte de esa institución divina, que es la Congregación Cristiana Teócrata. Y por lo tanto, al comprometerse, tienen que cumplir esos altos estándares de responsabilidad. La persona que no desea o no puede reunir esos requisitos por el motivo que sea, que se quede como simpatizante. Simpatizante, para traducirlo de una manera un poco más sencilla, es como un parecido, no es igual, pero es como un parecido al quien es un publicador no bautizado entre los testigos de Jehová. Solo que como simpatizante tú estás bautizado. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al simpatizante la congregación no te va a fiscalizar. Se espera que tú cumplas con tu compromiso ante Jehová. Y si no lo cumples, queda bajo tu responsabilidad. Pero como tú para bautizarte ya has estudiado el credo, ya conoces la verdad bíblica, entonces tú ya sabes a lo que te atienes. Así es como funciona la estructura teocrática que Jehová ha establecido a través de nosotros. Siguiente pecado grave, abuso sexual de menores. Bueno, esto ha sido muy mediático en las redes sociales, en la prensa del mundo en general, ¿no? Respecto al abuso sexual de menores. Porque esto ha sido un escándalo en los testigos de Jehová por muchas décadas. Evidentemente es un pecado muy grave que la Biblia condena. Hay que tener en cuenta que en la época en la que se escribió la Biblia no había suficiente conciencia cultural y social respecto a la gravedad del abuso sexual a menores de edad. Cuando hablamos de abuso de menores, bueno, en principio hablamos de abuso sexual, pero también hay otro tipo de abusos, ¿no es cierto? Como el abuso de menores para obligarlos a trabajar, de imponerles obligaciones que no deben de llevar a cabo porque son menores de edad, etcétera. Es decir, todo lo que atente contra sus derechos más fundamentales. Los cristianos teócratas obedecemos, por supuesto, las leyes del país en el que vivimos y en el interés de velar por el bienestar de nuestros niños, cumplimos con la ley y cuidamos a nuestros menores de edad. Pero la Biblia, que tiene varios miles de años escrita, bueno, fue escrita en una época en la que incluso había esclavitud. Incluso se habla de una niña israelita que le dio testimonio de Jehová a un rey sirio, Naamán, que estaba lleno de lepra, y esa niña era esclava. O sea que eso era en esa época lo que se hacía en todos los pueblos de la antigüedad, en todos. La esclavitud en la época antigua era algo aceptado social y culturalmente en esa época. Eso también era abuso de menores, aunque no era sexual, pero era un abuso de trabajo infantil. Es decir, en esa época no había la conciencia que hay ahora respecto al abuso de menores. Ahí quiero llegar con esa diferencia. También es lo mismo en el abuso sexual. Ahora bien, si bien es cierto, desde tiempos muy antiguos la humanidad ha tolerado el abuso sexual de menores y en otros casos evidentemente no lo ha tolerado y ha habido conciencia de muchos pueblos en la antigüedad de que eso estaba mal, ha habido de todo en realidad, pero la Biblia no habla específicamente del abuso sexual de menores de edad, no habla específicamente sobre ese asunto. Lo único que menciona es que el sexo solo se puede tener entre marido y mujer, y evidentemente un matrimonio solo puede estar llevado a cabo por adultos. Así que ya de entrada la Biblia condena el abuso sexual de menores porque solo permite el sexo legalmente establecido, legalmente permitido entre marido y mujer, es decir, entre mayores de edad. Porque la Biblia en ninguna parte habla de matrimonios entre niños. Nunca jamás habla eso en la Biblia. Entonces es evidente que la Biblia, si solo permite el sexo entre marido y mujer y todo lo que vaya más allá de eso, la Biblia lo prohíbe, es evidente que la Biblia, aunque no hable específicamente del abuso sexual de menores, es evidente que la Biblia lo prohíbe. Así que cuando los apóstatas hablan que si la Biblia no se pronuncia sobre el abuso sexual de menores, bueno, es que lo que quieren es atacar a la Biblia, no hay otra explicación, ¿no? Evidentemente, la Congregación Cristiana Teócrata, sabiendo, evidentemente, en la realidad sociocultural en la que actualmente nos encontramos, evidentemente tiene que tipificar como pecado grave, extremadamente grave, este acto asqueroso de abuso sexual de menores. Abuso sexual de menores se entiende de un adulto a un menor de edad, lo dice aquí la definición, ¿no? Todo acto sexual entre un adulto mayor de edad y un joven menor de edad, haya o no haya consentimiento del joven. Es decir, que no interesa si ha habido consentimiento o no. Ahora, algunas leyes en algunos países pues establecen un límite entre ciertos menores de edad que se le llama la edad de consentimiento, ¿no? Una edad donde se supone que el joven puede tener cierto tipo de capacidad para decidir mantener relaciones sexuales, aún siendo menor de edad. Normalmente esa edad suele establecerse entre los 14, 15, 16 años de edad. Bueno, nosotros no consideramos eso. Para nosotros, tan solo eres menor de edad, es decir, tienes menos de 18 o 20 años de edad, bueno, creo que la mayoría de los países del mundo está en estos tiempos establecido en torno a 18 años de edad. Bueno, normalmente la mayoría de edad se establece a partir de los 18.
Bueno, cualquier persona que tenga menos de 18 años de edad es un menor de edad, legalmente hablando. Y no debe de tener acto sexual con un adulto. De ninguna manera. Cuando un adulto mantiene un acto sexual con alguien que es menor de edad, es un abuso sexual de menores. Así es como lo ve nuestro texto constitucional y nuestra congregación cristiana teócrata. No importa si es que el joven ha consentido o no. No, nosotros no tenemos en cuenta ese asunto del consentimiento. Nosotros cortamos por lo sano, para asegurarnos. Entonces, si es menor de edad, es abuso sexual de menores. Si es que tiene acto sexual con un adulto. No importa que sea consentido o no consentido. Porque consideramos que es que además, aparte es que es fornicación, es que esa es otra. O sea, es que además es que hay que tener en cuenta que la Biblia es muy clara. El acto sexual que Dios permite es entre marido y mujer. Entonces, evidentemente, menor de edad y un adulto no son marido y mujer. Porque además, el matrimonio entre menores de edad está prohibido, tanto por nuestras leyes como por las leyes del país en el que cada quien vive. Así que, si no hay matrimonio de menores de edad, no puede haber acto sexual legal en menores de edad. Por lo tanto, no interesa si sea consentido o no, es que el único acto sexual que se permite es marido y mujer, nada más. Mayores de edad, nada más. Cuando es menor de edad, cuando no puede haber matrimonio, pues es abuso sexual de menores. Por eso dice, haya o no haya consentimiento del joven, no interesa. Algunos pueden decir, bueno, ¿y qué tal si es que el menor de edad, por ejemplo, está cerca a la mayoría? Tiene 17, 16 años, está cercano a cumplir la mayoría. Y el adulto mayor de edad es de 19, 20, edades cercanas. La ley es la ley. Punto final. Si tú tienes 19, eres adulto. Si tú tienes 17, eres menor de edad. Así tengas 19, es abuso sexual de menores. Las leyes tienen que ser claras, firmes y duras en nuestra congregación. Porque solo así se garantiza la limpieza ante Jehová. Violación. Aquella persona que mantiene actos sexuales por la fuerza en contra de la voluntad de su víctima. La víctima no es culpable de pecado grave. Claro, evidentemente una violación es algo forzado entre una persona y otra, que la somete a actos sexuales en contra de su voluntad, haciendo uso de la fuerza. Entonces la persona no tiene capacidad de respuesta, es en contra de su voluntad y está sometida. Evidentemente la víctima no es culpable de pecado grave. El violador es el pecador y es a él a quien se le somete a la acción judicial. En cambio la víctima lo que hay que hacer es apoyarla, no solo en lo espiritual, sino en lo psicológico. Para eso están los especialistas de la salud, ¿no? Y por supuesto la atención de las autoridades. Así que para nosotros eso está muy claro. En cuanto al abuso sexual de menores, también habría que precisar, que no lo he mencionado, que el adulto obviamente es el culpable de pecado grave, no el menor de edad. Así el menor de edad haya consentido. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal y desde el punto de vista bíblico, el menor de edad no puede llevar a cabo acto sexual. Porque solo lo puede llevar a cabo cuando esté casado y para eso tiene que ser mayor de edad. Así que en abuso sexual de menores siempre el adulto es el culpable. Extorsión y fraude. Bueno, ¿qué implica la extorsión? Esto es una práctica horrorosa que se lleva a cabo, lamentablemente, muchas veces en Latinoamérica, ¿no? Extorsión, presionar a una persona mediante amenazas a dar dinero u otro beneficio si no quiere recibir violencia o grave perjuicio. Es decir, se somete a una persona a una serie de amenazas para que entregue bienes que normalmente suelen ser bienes pecuniarios, de dinero u otro tipo de beneficios, si es que no quiere ser objeto de violencia o de un grave perjuicio. Normalmente amenazas de muerte a familiares, a personas del entorno. Bueno, eso es extorsión, ¿no? Someter a una persona a amenazas de que se le va a atentar contra su vida, se le va a hacer daño a sus familiares, etcétera, si es que no otorga dinero u otro tipo de bienes a cambio. Eso evidentemente es un pecado gravísimo. Y fraude, engañar intencionalmente a una persona para inducirla a dar dinero u otro tipo de bienes, o incluso que renuncie a derechos legítimos para lucro propio. Es decir, si tú a una persona la engañas a propósito, con intencionalidad, para que pueda dar dinero u otro tipo de bienes, la estás defraudando. Y eso es un pecado grave ante Jehová. O incluso que renuncia a derechos legítimos. Por ejemplo, una persona recibe un premio o recibe una herencia, al cual tiene un derecho legítimo a obtenerla. Y alguien, viendo esa situación, decide maniobrar la situación para arrebatarle ese dinero, ese beneficio, esa herencia y lucrarla, para lucro propio. Tratar de que renuncie a derechos legítimos para lucro propio, eso es fraude. Y eso es un pecado grave, porque es una especie de robo en realidad. Robo o hurto. Bueno, sabemos que legalmente hablando, la diferencia entre robo o hurto es que si hay o no hay violencia. El robo es con violencia y el hurto es sin violencia. Bueno, cualquiera que sea el modo de usarlo,
Esto trata de arrebatar bienes materiales al prójimo en contra de su voluntad sin una justificación legal. Porque claro, cuando el Estado, en el ejercicio de su soberanía e independencia y de acuerdo a ley, expropia, bueno, es cierto, expropiar es una especie de robo, igual que el impuesto, porque el impuesto es algo que se te impone, que tienes que pagar al Estado. Es una especie de robo. Lo que pasa es que es un robo legal, el impuesto, ¿no? Es algo que se impone, que está establecido por el Estado, porque es conforme a la ley. Entonces la diferencia es que cuando se trata de robo o hurto es que no hay justificación legal, es decir, va en contra de la ley. Entonces es una acción que está más allá de la ley y que trata de arrebatar bienes materiales al prójimo, a una persona. Tratar de quitarle sus bienes materiales sin haber una justificación legal, porque ni lo ha ordenado el Estado, ni lo ha ordenado un juez. No, entonces es un robo. También, por ejemplo, cuando tú pagas con tu dinero un bien, un producto o un servicio. Cuando tú pagas con tu dinero, al final no solamente estás pagando lo que vale eso, sino que se le añade un valor monetario extra para el lucro de quien lo recibe, a cambio del bien o servicio que tú recibes. Bueno, es una especie de robo, podríamos decirlo así, pero es que gracias a eso funciona la economía. Eso tiene justificación legal, por eso no es que es robo. Pero robo es cuando ya es más allá de la ley, en contra de la persona, arrebatarle bienes materiales. Es culpable de pecado grave. Y por último, homicidio o asesinato. La diferencia, legalmente hablando, es que el que comete homicidio lo hace sin intención. Tipo un accidente de tránsito, un golpe mal dirigido, en fin, un accidente laboral. Y ya un asesinato es quien adrede va a matar, ¿no? Entonces, sea con o sin violencia, el acto de quitar la vida es un pecado grave. Sea que lo hagas con o sin violencia, con o sin premeditación. Bueno, con o sin violencia. Puede ser que la persona, si pierde la vida a manos de otra, porque ha sido violento, en un ataque violento lo ha matado. Bueno, normalmente un homicidio violento suele ser asesinato, porque no se le suele arrebatar la vida a alguien de manera no intencional con violencia. Con o sin premeditación, la persona que tiene intención ha asesinado. La persona que no tiene intención, pero ha causado muerte, es un homicidio. Con o sin alevosía, la persona que no tuvo la premeditación, la voluntad, el dolo, es decir, la clara intencionalidad de hacerlo. La persona que no lo tuvo, bueno, normalmente cae en el tipo penal de homicidio. La persona que con alevosía, que adrede, que a propósito ha buscado la manera de matarlo, eso es con alevosía, suele caer en el tipo penal de asesinato. Pero al final, sea con o sin violencia, sea con o sin premeditación, sea con o sin alevosía, la gran verdad es que quien arrebata la vida al prójimo es culpable de pecado grave ante Dios. Ahora bien, todos los pecados graves que hemos visto en esta misma imagen, en esta misma fotografía, si queremos decir así, todo esto también es delito. Abuso sexual de menores, violación, extorsión y fraude, robo o hurto, homicidio o asesinato, todo es constitutivo de delito. Pero ¿quiénes son los que tienen que investigar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables? Las autoridades superiores, los jueces, los fiscales, la policía, son los que legalmente, en los países del mundo, están facultados y son competentes para perseguir estos delitos y darle las sanciones que corresponden conforme a las leyes del país, ¿no?, en el que ocurran estos hechos. La congregación cristiana teócrata, ¿cuál es su papel, su rol? Todo este tipo de actos, que también son pecado grave y requieren acción judicial de parte de nuestra congregación, nosotros lo único que juzgamos es el aspecto de pecado grave, el aspecto espiritual, para dar la acción judicial. Ahora ya, lo que corresponde a las responsabilidades penales de sanción ante las autoridades superiores, porque son delitos, lo hacen las autoridades que correspondan, ¿no? Policía, jueces, fiscales, etc. Así que nuestra congregación no se mete en absoluto en el aspecto de delito. Eso, quienes tienen que atender eso son las autoridades del país en el que vivimos. Y nosotros solo nos concentramos en atender la acción judicial por el asunto espiritual, nada más, porque somos una institución religiosa. Nada más. Ahora, habiendo dicho eso, de que estos pecados graves que también son delito, abuso sexual de menores, violación, extorsión y fraude, robo o hurto, homicidio o asesinato, habiendo dicho que todas estas acciones son constitutivas de delitos, y que cuando se trata de que hay delito, así haya la más mínima sospecha, ancianos de nuestra congregación tienen que informarlo de inmediato a las autoridades superiores para que tengan conocimiento de ello y ya luego ellos ya
tome las medidas que crean oportunas. También nuestro texto constitucional declara que si las autoridades requieren colaboración de los miembros de nuestra congregación, se lo brindamos, por supuesto, absolutamente. Colaboramos plena y totalmente con las autoridades en lo que ellas requieran para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades que se tengan que depurar. Nuestra congregación es absolutamente respetuosa del orden legalmente establecido en los distintos países del mundo en el que vivimos, con sus autoridades superiores, constitucionalmente establecidas. Entonces, respetando las competencias de perseguir y sancionar el delito que tienen nuestras autoridades, respetando eso, este tipo de actos, que también son constitutivos de pecado grave, nosotros también lo juzgamos, en el aspecto espiritual únicamente. En la página anterior vimos también apostasía y negarse a desempeñar una actividad económico-laboral. Estas dos específicamente no son delito, pero son pecados graves. Entonces, estos dos pecados graves, apostasía, negarse a desempeñar una actividad económico-laboral, junto con las de la siguiente página, abuso sexual de menores, violación, extorsión y fraude, robo o hurto, homicidio o asesinato, todos estos pecados graves, ¿por qué están en rojo y subrayados? ¿Por qué? Porque todos estos que están subrayados tienen una consecuencia extra dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La consecuencia extra es que quienes cometen estos pecados graves, que están subrayados, implica que los transgresores nunca jamás podrán alcanzar puestos de responsabilidad entre los que llevan la delantera. Es decir, la persona que ha cometido cualquiera de estos pecados graves que está subrayado jamás podrá ser siervo ministerial, superintendente anciano de congregación o superintendente anciano viajante. Y por supuesto jamás podría ser parte del esclavo nombrado. Es decir, no puede asumir ningún tipo de responsabilidad entre los que llevan la delantera, porque ha tenido este tipo de antecedentes tan graves que dejarían de ser irreprensibles de por vida. Y un requisito bíblico es que sean irreprensibles, que nadie los pueda reprender, según dice la Biblia. Y el hacer esto haría que automáticamente no pudieran ser ejemplares de por vida. ¿Cuál es la diferencia con el manual de ancianos de congregación testigos de Jehová? Pues que ese manual dice que, por ejemplo, alguno de estos, no voy a decir cuál específicamente, pero dice que alguno de estos graves pecados, bueno, no podría tener responsabilidades especiales durante muchos años, quizás nunca, pero deja la puerta abierta por si quizás en algún momento, así sea dentro de 20, 30 años, quizás sí. Nosotros no. Los cristianos teócratas no somos así. Como tenemos que esforzarnos por ser más limpios y santos que los testigos de Jehová, porque para eso nos hemos salido de ellos, nosotros decimos que el que cometa estos pecados que están subrayados nunca jamás podrá tener ningún puesto de autoridad dentro de nuestra congregación cristiana teócrata. Y no podrá nunca jamás tenerlo porque la gravedad de este tipo de acciones es tan dañina, tan grave, tan dolosa, que no se le podría considerar jamás ejemplar, así haya pasado el tiempo que haya pasado. Por eso es que una persona que tiene alguno de estos antecedentes jamás podría ser un pastor religioso, espiritual dentro de una congregación cristiana, porque no puede tener autoridad moral. Ha tenido esa mancha en su trayectoria de vida. Entonces sí puede ser parte de nuestra congregación si se arrepintió, si depuró sus responsabilidades ante las autoridades competentes y asumió su pena, sus castigos ante la ley, pero no puede formar parte de los que llevan la delantera. No puede tener puestos de autoridad. Nunca jamás. Porque son cosas muy graves. Repetimos, para que quede bien claro. Quien cometa apostasía, negarse a desempeñar una actividad económico-laboral que le permita sostenerse y pagar impuestos al Estado, abuso sexual de menores, violación, extorsión y fraude, robo o hurto, homicidio o asesinato, jamás podrá volver a un puesto de responsabilidad entre los que llevan la delantera. Y por supuesto, lo que sea constitutivo de delito tendrá que depurar sus responsabilidades ante las autoridades competentes. Nuestra congregación se lo pondrá en su conocimiento en cuanto se tenga conocimiento de ello. Las cosas están bien claras. Y estos son los pecados graves que la congregación cristiana teócrata juzga en el aspecto estrictamente espiritual religioso. Y a la parte de que es de delito, obviamente las autoridades se encargarán sobre los presuntos responsables. Debo decir que hasta el día de hoy, ningún miembro de nuestra congregación se ha visto envuelto en ninguno de estos actos tan espantosos, ¿no? Homicidio, asesinato, robo, hurto, extorsión, fraude, violación, abuso sexual de menores, apostasía, negarse a desempeñar una actividad económico-laboral. No, ninguno de nosotros, gracias a Jehová, ha llegado a estar envuelto en ninguno de estos tipos de actos tan abominables. Pero no dudamos de que si en algún momento hubiera, ya tenemos un ordenamiento jurídico sólidamente establecido para delimitar este tipo de situaciones y saber cómo proceder. Y creo que en esta serie de vídeos, en el que hemos descrito los pecados graves, ha quedado bastante claro. Por lo tanto, esto es lo que les puedo compartir.
como dicen en este párrafo en negrita al final, todos estos pecados graves cometidos por un cristiano teócrata bautizado requiere acción judicial y su subsiguiente consecuencia. La consecuencia es expulsión o censura. Expulsión, no forma parte de nuestra congregación, se rompen los lazos espirituales. Es decir, ya no hay trato espiritual, pero sigue manteniéndose el trato familiar, laboral, académico, cualquier acción, actividad cotidiana se mantiene intacta. La vida social, personal de la persona no se ve afectada por la expulsión. Lo único que se ve afectado es el trato religioso espiritual, como es de lógica, entenderlo. Y para el que está censurado, bueno, sigue formando parte de la congregación. Y hay otro artículo de nuestra Constitución que habla sobre la acción correctiva, que está diseñada para lograr la recuperación espiritual de la persona entre unos 6 meses o incluso más tiempo, dependiendo de las necesidades del transgresor, para ayudarlo a recuperar su espiritualidad y ayudarlo a superar, no volver a cometer pecado grave. Y esa acción correctiva también se dirige a los que están expulsados, luego son readmitidos, también tienen esa acción correctiva para ayudarlos a recuperar su salud espiritual. Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico está muy bien diseñado, como lo hicimos el año pasado, y contiene todos los pasos que hay que dar para atender este asunto del pecado grave, que constituye una grave interrupción del buen funcionamiento en la relación entre el cristiano teócrata bautizado y Jehová y la congregación cristiana teócrata. Nuestros artículos constitucionales están diseñados para poder superar esa situación, que atenta en realidad contra el orden teocrático establecido y constituido, y ayudar al cristiano teócrata a recuperar la salud espiritual y a volver a tener una conducta limpia y santa como a Jehová le agrada. Así que así está establecido. Esta es la lista de pecados graves que nuestra congregación debe juzgar cuando alguno de nuestros miembros lo comete, y que aquella persona que está pensando en ser un simpatizante de nuestra fe debe tener claro que no debe de cometer ninguno de este tipo de acciones, porque si las está cometiendo no la vamos a aceptar como simpatizante. Y por supuesto tampoco como miembro de nuestra congregación. Aquel simpatizante que ya en condición de simpatizante comete estos pecados graves, no va a haber acción judicial, porque no es parte de nuestra congregación. Pero indudablemente jamás podría ser invitada a formar parte de la congregación si es que tiene este tipo de pecados graves. La persona debe de superarlo, porque debe de saber que eso daña gravemente la relación con Jehová y con su pueblo. Bueno, pues después de haber explicado con amplio detalle todo lo que implica esta lista de pecados graves que nuestra congregación ha establecido para determinar qué es pecado grave y qué no lo es, así ya toda nuestra audiencia sabe lo que nosotros consideramos como pecados graves, que pueden ser objeto de acción judicial, o mejor dicho, que serán indudablemente objeto de acción judicial, y por lo tanto se debe de evitar, para que se mantenga el buen trato con nuestra congregación, con Jehová nuestro Dios, y mantengamos una conducta limpia y santa para nosotros mismos y para quienes nos rodean, y para la opinión pública en general. Y después de haber explicado esto y haber visto hasta cierto punto las diferencias con esa lista semi-oculta que tienen los testigos de Jehová sobre sus pecados graves, bueno, pues creo que ha quedado muy clara la diferencia, y animamos a todos aquellos que simpaticen con nuestra fe, con nuestro credo, a que puedan precisamente ejercer fe en las verdades bíblicas que predicamos y puedan convertirse en simpatizantes de nuestra fe cristiana teócrata. Recuerde que para ser simpatizante, lo único que necesita usted es renunciar al grupo religioso al que pueda estar usted perteneciendo y estudiar el credo, ejercer fe en el credo, estudiarlo teniendo fe en él. Cuando hablo de estudiar el credo, tiene usted que leerlo, tiene usted que creer en sus doctrinas. Si usted desea, se le puede dar sesiones de estudio bíblico para poder explicarle con mayor detalle el fundamento de nuestras creencias que están escritas en el credo, y acto seguido bautizarla. Si usted se arrepiente de sus pecados y quiere llevar una vida cristiana, la bautizamos. Pues esto ha sido todo y muchas gracias.